Hay una verdad que el mundo prefiere ignorar, una verdad incómoda que vive en cada mirada, en cada silencio, en cada decisión que los hombres toman cuando creen que nadie los observa. Las personas no ocultan su verdadero carácter para siempre. Lo revelan en el momento en que sienten que ya no necesitan fingir, cuando el poder los embriaga, cuando el miedo los paraliza, cuando el amor los ciega o cuando la traición les parece conveniente. Yo, Maquiavelo, lo he visto con mis propios ojos en las cortes más poderosas de Europa. El hombre que sonríe de frente es el mismo que hunde el cuchillo por detrás. Si estás viendo este video y ya viviste algo así, escribe en los comentarios de qué región del mundo nos estás viendo, porque esta verdad no tiene fronteras. El carácter humano es una máscara que cae sola, y cuando cae, lo que queda es esto. Así son. Existe una ilusión peligrosa que los hombres alimentan desde la infancia, una ilusión construida sobre palabras bonitas, sobre promesas que suenan eternas y sobre la necesidad desesperada de creer que los demás son buenos por naturaleza. Esta ilusión tiene un nombre: la confianza ciega. Y es precisamente esa confianza ciega la que ha destruido imperios, ha hundido familias y ha convertido a hombres poderosos en víctimas de aquellos a quienes más amaron. La verdad que nadie quiere escuchar es que las personas no se rebelan en los momentos de abundancia, no se rebelan cuando todo está bien, cuando el dinero fluye y las cosas marchan en calma. Las personas se rebelan en la tormenta. Se rebelan cuando el dinero escasea y deben elegir entre su beneficio y el tuyo. Se rebelan cuando el poder cambia de manos y deben decidir a cuál lado inclinarse. Se rebelan cuando creen que ya no te necesitan, cuando consideran que tu utilidad ha llegado a su fin y que abandonarte no les costará nada. He estudiado a los hombres con la misma frialdad con que un cirujano estudia el cuerpo humano, sin romantismos, sin ilusiones, sin la necesidad de que la realidad sea diferente de lo que es. Y lo que he encontrado es inquietante pero liberador. Los seres humanos, en su mayoría, son criaturas de conveniencia. No actúan por amor, aunque juren que sí. No actúan por lealtad, aunque la proclamen a gritos. Actúan por lo que les conviene en el momento presente y adornan esa conveniencia con el lenguaje noble de la virtud y el afecto. Esto no significa que todos los hombres sean monstruos. Significa que todos los hombres son humanos y la humanidad tiene una naturaleza que no debemos idealizar si queremos sobrevivir en este mundo. De los hombres en general puede decirse que son ingratos, volubles, simulan lo que no son y disimulan lo que son, huyen del peligro y están ávidos de riquezas. Esta es la materia prima con la que trabaja cualquier hombre que desee construir algo duradero en este mundo. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. Si las personas siempre revelan su verdadero carácter, ¿por qué tan pocos logran verlo a tiempo? La respuesta es simple y devastadora: porque no quieren verlo. Porque ver el verdadero carácter de alguien implica renunciar a la imagen que habías construido de esa persona. Implica reconocer que fuiste ingenuo, que confiaste en quien no debías, que el afecto que sentías estaba basado en una ilusión. Y el ego humano prefiere la mentira cómoda a la verdad que duele. Los hombres más peligrosos no son los que muestran su maldad desde el primer momento. Esos son fáciles de identificar y de esquivar. Los hombres verdaderamente peligrosos son aquellos que durante meses, durante años, construyen una imagen impecable de lealtad y virtud, solo para en el momento decisivo, en el momento en que más los necesitas, mostrarte lo que siempre fueron. Esa revelación tardía es la más costosa, porque llega cuando ya les has entregado tu confianza, tus secretos, tu vulnerabilidad. El carácter verdadero de una persona no se encuentra en sus palabras.
Las palabras son el instrumento más fácil de manipular que existe. Un hombre puede prometer amor eterno mientras planea tu destrucción. Un socio puede jurarte lealtad mientras negocia tu reemplazo. Las palabras son el disfraz más accesible, más barato y más efectivo que la naturaleza humana ha inventado para ocultar sus verdaderas intenciones. El carácter verdadero se revela en las acciones pequeñas, en cómo trata a alguien a quienes no pueden hacerle ni bien ni mal, en cómo reacciona cuando algo no sale como esperaba, en si cumple las promesas que nadie más recuerda, en si te defiende cuando no estás presente o solo te alaba en tu cara. Estas son las señales que la mayoría ignora porque son sutiles, porque son incómodas, porque exigen una atención que preferimos no ejercer para no ver lo que no queremos ver. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos estás viendo, porque este conocimiento no pertenece a una sola cultura. La naturaleza humana es universal, y esta lección se repite en todas las lenguas, en todos los continentes, en todas las épocas de la historia. El primer paso hacia el poder real no es acumular riqueza ni conquistar posiciones. El primer paso es ver a las personas tal como son, no como quisieras que fueran, porque solo cuando ves la realidad con claridad puedes actuar sobre ella con inteligencia. El hombre que vive en la ilusión siempre será víctima del hombre que vive en la verdad. Hay un momento en la vida de todo hombre inteligente en que el mundo deja de ser lo que creía y se convierte en lo que siempre fue. Un momento de ruptura, de claridad brutal, en que las máscaras caen y la realidad aparece desnuda frente a sus ojos. Ese momento puede ser una traición, puede ser una crisis, puede ser el silencio ensordecedor de alguien que prometió estar siempre. Ese momento no es el fin. Ese momento es el comienzo de la verdadera sabiduría, porque el hombre que ha sido traicionado y ha sobrevivido a esa traición tiene algo que no puede comprarse ni enseñarse en ningún libro. Tiene experiencia real del carácter humano. Y esa experiencia, si se procesa con inteligencia y no con amargura, se convierte en la herramienta más poderosa que puede existir. Lo transforma en alguien que ya no puede ser engañado de la misma manera, en alguien que ha aprendido a leer lo que está detrás de las palabras, a descifrar lo que los gestos revelan cuando la voz miente. El error que cometen la mayoría de los hombres después de una traición es reaccionar con una de dos respuestas igualmente inútiles. O se vuelven cínicos totales que no confían en nadie, destruyendo así la posibilidad de construir alianzas genuinas, o vuelven a caer en la misma ingenuidad de antes, convenciéndose de que esta vez es diferente cuando los patrones se repiten con exacta precisión. Ninguna de estas respuestas es sabiduría. La sabiduría está en el punto medio, en aprender a observar sin cerrar el corazón, en extender la confianza de manera gradual y calibrada, no como un regalo automático, sino como algo que se gana con coherencia en el tiempo. El verdadero carácter de una persona no es un secreto absoluto, es una información que está disponible para quien sabe dónde mirar. Las señales están siempre presentes. El problema es que la mayoría de los hombres no quiere leerlas, o las lee y luego las racionaliza, convenciéndose de que tienen una explicación diferente a la obvia. Es que estaba bajo mucho estrés, es que tuvo una infancia difícil, es que yo tampoco soy perfecto. Todas estas justificaciones son válidas como análisis, pero se convierten en trampas mortales cuando se usan para excusar patrones de conducta que no cambian. Un patrón de conducta es la expresión más honesta del carácter. Una acción aislada puede ser un error. Dos acciones similares pueden ser una coincidencia. Tres o más acciones que siguen el mismo patrón son carácter. Son la forma en que esa persona opera en el mundo.
la manera en que procesó sus experiencias y construyó sus valores, y esa arquitectura interna no cambia con facilidad, no cambia con promesas, no cambia porque tú desees que cambie. La historia está llena de hombres poderosos que cayeron porque ignoraron los patrones de carácter de quienes los rodeaban. Príncipes que confiaron en consejeros cuya historia previa de traición era pública y conocida. Líderes que creyeron que ellos serían la excepción, que con ellos esa persona actuaría diferente porque el afecto que compartían era especial. El afecto no borra el carácter. El afecto puede suavizarlo temporalmente, pero en el momento de la presión real, el carácter regresa con toda su fuerza. Comenta abajo de qué parte del mundo nos estás viendo hoy, porque esta reflexión resuena en cada rincón donde existan seres humanos capaces de pensar con honestidad. Lo que distingue al hombre sabio del hombre ingenuo no es que el sabio nunca confíe, es que el sabio confía con los ojos abiertos. Construye su confianza sobre evidencia observable y no sobre el deseo de que las cosas sean de cierta manera. Cuando alguien le muestra quién es, el sabio le cree la primera vez. No necesita que el daño sea enorme para reconocer la dirección hacia la que apunta. Este principio aplicado a las relaciones personales, a los negocios, a la política, a la amistad, es la base de cualquier estrategia sólida, porque no puedes construir nada duradero sobre una base que no conoces bien. No puedes confiar tu proyecto más ambicioso a alguien cuyo carácter aún no has probado bajo presión. No puedes compartir tu vulnerabilidad con quien aún no ha demostrado que la tratará con respeto. El mundo premia a quienes ven la realidad con claridad y castiga a quienes la reemplazan con ilusiones. Esta es una ley tan antigua como la humanidad misma, y ningún avance tecnológico, ninguna revolución cultural, ningún cambio de época la ha derogado. Porque esa ley no habla de política ni de economía, habla de la naturaleza profunda del ser humano, que permanece esencialmente constante a través del tiempo. Existe un lenguaje que va más allá de las palabras, un lenguaje que los hombres hablan sin saberlo, que transmiten en cada microexpresión, en cada hesitación antes de responder, en cada exceso de entusiasmo cuando algo les conviene demasiado. Este lenguaje es el del carácter verdadero, y aprenderlo a leer es el arte más valioso que cualquier ser humano puede cultivar a lo largo de su vida. Los grandes observadores de la historia no eran necesariamente los más inteligentes en términos académicos. Eran los más atentos. Eran aquellos que habían desarrollado la capacidad de estar presentes de manera real en sus interacciones, de escuchar no solo lo que se decía, sino lo que se evitaba decir, de notar la diferencia entre quien habla con convicción porque cree lo que dice y quien habla con convicción porque ha practicado decirlo de manera convincente. La diferencia entre esas dos formas de hablar es sutil, pero detectable. El hombre que habla desde la convicción genuina puede articular sus razones de múltiples maneras diferentes. Si se le pregunta desde otro ángulo, responde con coherencia, porque sus palabras nacen de algo real que existe dentro de él. El hombre que habla desde la actuación, en cambio, tiene respuestas ensayadas que funcionan bien cuando la conversación sigue el guión esperado, pero que se desmoronan o se vuelven evasivas cuando se les presiona desde un ángulo no previsto. Esta es una de las técnicas más poderosas para revelar el carácter real. Preguntar lo mismo de maneras distintas en momentos distintos. No como un interrogatorio, no con hostilidad, sino como parte natural de una conversación genuina. Las personas de carácter sólido y honesto mantienen coherencia en sus respuestas, porque no necesitan recordar qué dijeron, simplemente dicen lo que piensan.
Las personas que construyen una imagen artificial comienzan a mostrar inconsistencias, porque mantener una narrativa fabricada a lo largo del tiempo es cognitivamente agotador y eventualmente imposible. El tiempo es el aliado más poderoso del observador inteligente. El carácter verdadero no puede sostenerse detrás de una máscara indefinidamente. La actuación consume energía y esa energía eventualmente se agota. Por eso los lazos construidos durante las crisis revelan tanto más que los construidos en la bonanza, porque en la crisis la máscara se afloja, las energías se dirigen hacia la supervivencia y lo que queda es más auténtico, más crudo, más verdadero. ¿De qué región del mundo nos estás observando hoy? Escríbelo en los comentarios, porque estas verdades han sido silenciadas por demasiado tiempo y merece ser oída por todos. El hombre que sabe esperar tiene una ventaja incomparable sobre el hombre que necesita saber ya. La impaciencia es el enemigo del discernimiento. Cuando necesitamos que alguien sea de cierta manera de inmediato, cuando la urgencia de nuestras circunstancias nos presiona para otorgar confianza rápidamente, es cuando cometemos los errores más costosos. La naturaleza del carácter humano requiere tiempo para revelarse completamente, y quien no puede esperar ese tiempo, pagará el precio de confiar a ciegas. Los hombres que han dominado esta capacidad de observación, que han desarrollado la paciencia estratégica del observador inteligente, operan en un nivel diferente al resto. No son paranoicos, no son desconfiados por defecto, no construyen muros que les impidan recibir lo que la vida tiene para ofrecerles. Son simplemente precisos. Son selectivos con una claridad que viene del conocimiento y no del miedo. Saben a quién abrir las puertas porque han aprendido a leer lo que hay detrás de cada llamada. Esta precisión en la lectura del carácter humano no es un don con el que se nace. Es una habilidad que se construye con práctica consciente, con la disposición de ver lo que es incómodo ver, con la voluntad de actualizar el juicio cuando la evidencia lo requiere, sin apegarse a la imagen previa que se tenía de alguien. Requiere humildad intelectual y valentía emocional en partes iguales, porque a veces la evidencia nos muestra que quien creíamos amigo no lo es, que quien creíamos aliado tiene una agenda diferente, que quien proclamaba amor buscaba algo más. Y aceptar esa evidencia duele profundamente, porque implica revisar no solo la imagen del otro, sino la propia. Implica preguntarse qué señales ignoré, qué me dije a mí mismo para no ver lo que era obvio. Pero ese dolor, atravesado con honestidad, es la materia prima de la sabiduría real. El poder revela. Esta es quizás la verdad más brutal y más consistente de toda la historia humana. El poder no corrompe, como suele decirse con ligereza. El poder revela lo que ya estaba ahí. Amplifica lo que el carácter ya contenía. Le quita a la persona la necesidad de disimular, de moderar, de actuar según las expectativas ajenas, y lo que queda es la esencia sin filtros, sin el barniz de la necesidad y la conveniencia. El hombre humilde en la pobreza, que se vuelve arrogante en la riqueza, no fue corrompido por el dinero. El dinero simplemente eliminó la necesidad de actuar con humildad para sobrevivir socialmente. La arrogancia ya estaba ahí, contenida por la circunstancia. Del mismo modo, el líder que en su ascenso parecía empático y cercano, y que en la cima del poder se vuelve distante y despótico, no fue transformado por el cargo. El cargo reveló lo que la necesidad de escalar había mantenido oculto. Esta comprensión cambia radicalmente la manera en que debemos evaluar a las personas en su proceso de ascenso. No basta con observar cómo se comportan cuando necesitan algo de ti. Hay que observar cómo se comportan con quienes no pueden darles nada.
Hay que observar si la empatía que muestran existe también cuando no hay nadie importante mirando. Hay que preguntarse si el respeto que te ofrecen viene de valorarte genuinamente o de calcular lo que representas para sus objetivos actuales. Porque hay una categoría de personas especialmente peligrosas, aquellas que son amables y consideradas con exactamente las personas que necesitan, y crueles o indiferentes con todas las demás. Esta selectividad en el trato no es discreción ni prudencia, es la señal más clara de un carácter instrumentalizador, de alguien que procesa a los demás como herramientas y no como fines en sí mismos. Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Necesito saber desde cuántos rincones del mundo están llegando estas palabras, porque este conocimiento debe llegar a todos los que están construyendo algo y necesitan saber en quién confiar. La historia de la política, de los negocios, de las familias y de las amistades está llena de estos momentos de revelación. El momento en que el socio que parecía tan comprometido con el proyecto común decidió que sus intereses individuales eran más importantes. El momento en que el amigo de toda la vida eligió el lado conveniente en lugar del lado justo. El momento en que la persona que decía amarte demostró que su amor tenía condiciones que nunca te había comunicado. Estos momentos son devastadores cuando no se tienen las herramientas conceptuales para interpretarlos. Parecen incomprensibles, parecen injustos, parecen una anomalía en alguien que de otra manera era admirable. Pero cuando se entiende que el carácter siempre se revela en los momentos de presión y poder, estas situaciones dejan de ser misterios y se convierten en información valiosa. Información que llegó tarde, quizás, pero que ahora permite recalibrar y avanzar con mayor claridad. El hombre que aprende de estas revelaciones sin destruirse con ellas, que procesa el dolor sin permitir que se convierta en cinismo permanente, que actualiza su mapa del mundo sin cerrarse a la posibilidad de conexión genuina. Ese hombre se vuelve progresivamente más poderoso. Cada revelación dolorosa, cada traición procesada con inteligencia, cada desilusión convertida en aprendizaje, lo acerca más a la versión de sí mismo que puede navegar este mundo con precisión y con gracia. Porque el objetivo final no es convertirse en alguien que no confía en nadie. El objetivo es convertirse en alguien que confía en las personas correctas, en el grado correcto, en el momento correcto. Esa precisión no es frialdad. Es la expresión más alta de la inteligencia emocional e interpersonal, desarrollada no en teoría, sino en el campo real de la experiencia humana. Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse a sí mismas. ¿Qué revela mi propio comportamiento sobre mi carácter? Porque es sumamente sencillo observar las fallas del carácter ajeno, señalar las contradicciones de los demás, identificar los patrones de conducta que delatan las intenciones ocultas de quienes nos rodean. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es volver esa misma mirada hacia adentro y aplicarla con la misma honestidad implacable. El hombre que estudia la naturaleza humana para protegerse de los demás, pero nunca para mejorarse a sí mismo, ha entendido solo la mitad de la lección. Y la mitad de una lección puede ser más peligrosa que no haberla aprendido en absoluto, porque genera una falsa sensación de superioridad que ciega exactamente donde más se necesita ver. Todos los hombres tienen aspectos de su carácter que prefieren no reconocer. Áreas donde las acciones contradicen los valores declarados, momentos donde la conveniencia venció a la integridad, situaciones donde se dijo una cosa y se hizo otra, justificándolo internamente con la lógica tortuosa que el ego construye para protegerse de la incomodidad de la autoconciencia real. El hombre
que ha desarrollado la capacidad de observar el carácter ajeno, pero no puede aplicarla a sí mismo. Es un instrumento a medias, una espada sin filo en el lado que más importa. Porque la manipulación más sofisticada que puede existir no es la que viene de otros, es la que nos infligimos a nosotros mismos. El autoengaño, la racionalización, la tendencia a construir narrativas que nos presentan como los protagonistas justos de historias, en las que, vista con honestidad, el rol que jugamos era considerablemente más ambiguo. ¿Desde qué parte del mundo estás leyendo y escuchando estas palabras hoy? Déjalo en los comentarios, porque esta conversación que estamos teniendo sobre el carácter humano necesita voces de todos los continentes para ser completa. La autoevaluación honesta del propio carácter es el acto de valentía más solitario que existe. No tiene audiencia, no tiene aplausos, no tiene ninguna recompensa social inmediata. Ocurre en los momentos de silencio, cuando la mente deja de correr y se detiene frente al espejo interno. Y lo que ese espejo muestra a veces es incómodo. La brecha entre quien creemos ser y quien realmente somos, entre los valores que proclamamos y las elecciones que hacemos cuando nadie mira. Pero reconocer esa brecha es el primer paso para cerrarla. Y cerrarla, aunque sea parcialmente, aunque sea de manera imperfecta y gradual, es lo que convierte a un hombre en algo más que un animal sofisticado respondiendo a estímulos. Es lo que introduce la posibilidad de una evolución real del carácter, no la que se proclama, sino la que se construye acción por acción, decisión por decisión, en los momentos donde nadie está mirando. Los hombres que más respeto en la historia no son los que nunca fallaron, son los que reconocieron sus fallas, las estudiaron con honestidad y modificaron su conducta de manera coherente con lo que aprendieron. Esa coherencia entre el autoconocimiento y la acción es la esencia del carácter sólido, del tipo de carácter que resiste la presión sin quebrarse, que se mantiene reconocible en la bonanza y en la tormenta. El mundo puede ver quién eres. Puede que tarde en verlo, puede que lo vea de manera parcial o distorsionada, pero eventualmente, inevitablemente, el carácter real se revela. No porque exista alguna fuerza moral en el universo que garantice la justicia, sino porque mantener una imagen artificial durante suficiente tiempo y bajo suficiente presión es simplemente imposible. La verdad del carácter es, en última instancia, más fuerte que cualquier narrativa construida para ocultarla. Las crisis son los laboratorios del carácter. No existe ningún ambiente más revelador, ninguna condición que desnude con mayor rapidez y precisión la verdadera naturaleza de una persona que una crisis genuina, aquella en que las consecuencias son reales, en que el costo de las decisiones se paga con algo que verdaderamente importa. En ese momento, todo lo que era actuación se disuelve, todo lo que era pose se evapora, y lo que queda es la estructura real del ser humano. He observado en cortes, en campos de batalla, en salones de negociación, cómo los hombres que parecían más sólidos se fragmentaban en el momento de la presión real, mientras que otros, aparentemente más frágiles, mostraban una columna vertebral de hierro que nadie había anticipado. Esta capacidad de sorpresa en las crisis es la prueba más contundente de que el carácter verdadero no siempre es el que se exhibe en la calma. Hay personas que funcionan perfectamente en condiciones normales. Son amables, son eficientes, son agradables de tener cerca, pero que en el momento en que la situación exige algo más que amabilidad y eficiencia, en el momento en que se requiere valentía, sacrificio o la disposición a asumir costos personales por algo más grande, revelan que su virtud era circunstancial, que era el producto de la comodidad y no del carácter. Y esa revelación, aunque tarde,
es absolutamente valiosa. Del mismo modo, hay personas que en su cotidianidad parecen ordinarias, que no proyectan ninguna imagen particular de fortaleza o excelencia, pero que en el momento de la crisis actúan con una integridad y una determinación que las hace incomparablemente más valiosas que todos los que brillaban en la normalidad. Esas personas son las que merecen la confianza más profunda, porque su virtud no depende de las circunstancias favorables. Existe independientemente de ellas. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás leyendo esto hoy, porque quiero saber qué tan lejos ha llegado esta conversación sobre el carácter humano, la más importante que podemos tener. La gestión de las crisis revela también otra dimensión fundamental del carácter, la responsabilidad. ¿Cómo reacciona una persona cuando algo sale mal, cuando los planes fallan, cuando los resultados no son los esperados? Hay quienes asumen la responsabilidad con claridad, incluso cuando el error tiene causas múltiples y no todas son suyas. Y hay quienes buscan con la misma velocidad a quien culpar, a quien transferir el peso de lo que salió mal, construyendo narrativas que los preservan intactos a expensas de los demás. Esta diferencia en la gestión de la responsabilidad es uno de los indicadores más precisos del carácter. El hombre que puede decir «me equivoqué» sin necesitar matizar inmediatamente esa afirmación con una explicación de por qué realmente no fue tan su culpa, ese hombre tiene un nivel de seguridad interna y de integridad que es extraordinariamente raro y extraordinariamente valioso. Porque la capacidad de asumir responsabilidad sin derrumbarse requiere una autoestima que no depende de la imagen de perfección, sino de algo más profundo y más sólido. Las alianzas forjadas en la crisis tienen una calidad diferente a las alianzas forjadas en la bonanza. Las personas que estuvieron presentes cuando las cosas estaban mal, que no calcularon si el costo de quedarse valía la pena, que actuaron desde la lealtad y no desde la conveniencia. Esas personas han pasado la prueba más difícil que existe. Y ese tipo de personas, una vez identificadas, merecen una fidelidad equivalente a la que ellas demostraron. Porque la reciprocidad no es solo una virtud ética, es una estrategia inteligente. El hombre que sabe reconocer la lealtad genuina y la recompensa adecuadamente, construye alrededor de sí un círculo de aliados cuya solidez ha sido probada bajo condiciones reales. Y ese círculo es la verdadera fortaleza, la única defensa que resiste cuando todo lo demás falla. La adulación es el arma más sofisticada que existe para ocultar el carácter real y al mismo tiempo revelar otro aspecto de él. Porque quien adula en exceso muestra dos cosas simultáneamente, que es capaz de sacrificar la verdad por la conveniencia y que tiene una agenda que requiere tu favor para avanzar. La adulación no es generosidad, es inversión. Y como toda inversión, espera un retorno. Los hombres que no han aprendido a distinguir el elogio genuino de la adulación estratégica son perpetuamente vulnerables a ser manipulados a través de su propia necesidad de validación. Y casi todos los hombres tienen esa necesidad en algún grado. La necesidad de ser reconocidos, de sentir que su valor es percibido por los demás, es una de las fuerzas más poderosas de la psicología humana. Quien sabe activarla estratégicamente tiene en sus manos una herramienta de influencia formidable. El adulador perfecto no llega con halagos exagerados que resultan evidentes. Llega con observaciones precisas sobre cosas que de verdad haces bien, mezcladas con una disposición sistemática a darte la razón, a minimizar tus errores, a presentar el mundo de una manera que te confirma en tus propias concepciones de ti mismo. Esta forma de adulación es casi indistinguible de la amistad genuina para quien no ha desarrollado el hábito de preguntarse
¿Cuándo fue la última vez que esta persona me dijo algo que no quería escuchar? Porque ese es el test definitivo para distinguir al amigo del adulador. El amigo genuino, el consejero real, el aliado verdadero, es aquel que puede decirte lo que no quieres escuchar cuando es necesario que lo escuches. No con crueldad, no con la excusa de ser honesto para simplemente herirte, sino con la claridad de quien te respeta suficientemente como para no protegerte de una verdad que necesitas conocer para tomar buenas decisiones. Comenta ahora mismo desde qué parte del mundo estás siguiendo este contenido. Tu voz importa en esta conversación sobre las verdades que el mundo prefiere callar. La capacidad de recibir retroalimentación negativa con apertura es también en sí misma una prueba de carácter. El hombre que solo puede recibir halagos, que se ofende o se cierra ante cualquier cuestionamiento, que interpreta toda crítica como un ataque personal, ese hombre está construyendo alrededor de sí una muralla que eventualmente lo aislará de la realidad. Y el hombre aislado de la realidad toma decisiones basadas en información distorsionada, lo que lo conduce inevitablemente hacia errores cada vez más costosos. El príncipe sabio escribió: debe rodearse de hombres de buen juicio a quienes dará la libertad de decirle la verdad. No la verdad que quiere escuchar, la verdad que necesita escuchar. Esta distinción es fundamental, porque construir un ambiente donde solo circula información agradable es prepararse para ser sorprendido por realidades que todos a tu alrededor conocían, pero que nadie se atrevía a señalarte. Los líderes que caen no siempre caen por falta de inteligencia o de recursos. Con frecuencia caen porque construyeron un entorno donde la verdad incómoda no tenía espacio, donde el portador de malas noticias era castigado y el portador de buenas noticias era premiado. En ese ambiente, la información que llega está sistemáticamente sesgada hacia lo positivo, y las decisiones que se toman sobre esa base están sistemáticamente desconectadas de la realidad. Protegerte de la adulación no requiere volverse paranoico respecto de todo elogio. Requiere desarrollar el hábito de la pregunta: ¿qué interés tiene esta persona en que yo piense esto de mí mismo? ¿Qué gana si acepto esta imagen de mí que me está ofreciendo? No como una respuesta de rechazo automático, sino como una herramienta de calibración que te permite recibir el elogio genuino con gratitud y el adulatorio con distancia estratégica. Existe un tipo de silencio que habla más que 1000 palabras. Es el silencio de quien elige no actuar cuando actuar sería costoso. El silencio de quien observa la injusticia sin intervenir porque el costo de intervenir supera el beneficio. El silencio de quien podría decir la verdad, pero prefiere la comodidad del silencio conveniente. Este tipo de silencio es una de las revelaciones más poderosas del carácter, precisamente porque es pasiva. No requiere hacer nada malo, solo abstenerse de hacer lo correcto. Los hombres que solo muestran su carácter cuando actúan y que olvidan que la inacción es también una elección cargada de significado, se engañan a sí mismos respecto de quiénes son. El hombre que calla cuando debería hablar, que mira hacia otro lado cuando debería intervenir, que deja que las circunstancias avancen en una dirección que sabe incorrecta porque corregirlas tendría un costo, ese hombre está construyendo su carácter tanto como quien actúa activamente. Lo está construyendo en la dirección de la conveniencia y la cobardía. La cobardía no siempre tiene rostro dramático, no siempre se presenta en el campo de batalla o en el momento de la crisis obvia. Con más frecuencia, se presenta en formas modestas y cotidianas. No defender a alguien que está siendo atacado injustamente porque el atacante es poderoso. No decir lo que se piensa en una reunión porque la opinión es impopular. No asumir la responsabilidad de una decisión difícil, porque es más cómodo dejar que otro la tome.
Estas pequeñas cobardías acumuladas son las que construyen un carácter que eventualmente falla en el momento realmente importante. El patrón de inacción estratégica, de silencio conveniente mantenido a lo largo del tiempo, es tan revelador como cualquier acción directa. Y es especialmente revelador porque quien lo practica generalmente tiene la autopercepción de ser una persona prudente, cautelosa, que sabe cuándo hablar y cuándo callarse. La línea entre la prudencia genuina y la cobardía disfrazada de prudencia es una de las más difíciles de trazar, pero el criterio más confiable es este. ¿El silencio protege algo valioso o simplemente evita un costo personal? Escríbelo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy? Esta pregunta sobre el carácter y el silencio tiene respuestas en cada cultura, en cada tradición, en cada forma de entender la valentía. Los mejores aliados que puede tener un hombre no son necesariamente los más brillantes ni los más capaces. Son los que han demostrado que cuando el momento lo requería, eligieron actuar correctamente, aunque tuviera un costo. Que no se quedaron callados cuando el silencio era lo conveniente. Que no miraron hacia otro lado cuando mirar hacia otro lado era lo fácil. Esa disposición a asumir costos por principios es la característica de carácter más rara y más valiosa que existe. Y del mismo modo, uno de los indicadores más claros de alguien que eventualmente te fallará es el patrón consistente de silencio ante la injusticia menor. Alguien que sistemáticamente evita cualquier situación donde defender lo correcto tendría un costo, por pequeño que sea, está revelando que su lealtad y su integridad tienen límites que se ubican exactamente donde sus intereses personales comienzan. Y esos límites no desaparecerán mágicamente cuando la situación que involucre su lealtad sea más importante. La conducta en los pequeños momentos es el predictor más confiable de la conducta en los grandes. Los grandes momentos reciben atención, escrutinio, son conscientes para quien actúa en ellos. Los pequeños momentos ocurren en la cotidianidad, sin audiencia, sin la presión de ser juzgado, y por eso revelan lo que hay cuando la actuación no tiene incentivo. Aprende a observar los pequeños momentos y tendrás la información más precisa posible sobre el carácter de quienes te rodean. El tiempo es el revelador definitivo del carácter porque ninguna actuación puede sostenerse indefinidamente. Hay quienes pueden mantener una imagen cuidadosamente construida durante meses, incluso durante años, con una consistencia que desafía la detección. Pero a lo largo de décadas, el carácter real siempre encuentra sus grietas, siempre encuentra los momentos donde la presión acumulada rompe la superficie y deja ver lo que hay por debajo. Esta es la razón por la que la impaciencia en el juicio del carácter es tan peligrosa. Concluir demasiado pronto, en base a una muestra pequeña de conducta en condiciones favorables, que alguien tiene el carácter que aparenta, es un error con consecuencias potencialmente enormes. Los vínculos más importantes de la vida, las alianzas sobre las que se construyen los proyectos más ambiciosos, no deben basarse en juicios formados en los primeros capítulos de la historia compartida. Pero también hay una trampa en el extremo opuesto, la de mantener un juicio provisional indefinidamente, de nunca confiar plenamente porque siempre podría haber más información. Esta postura, que puede parecer prudente, es en realidad paralizante. Llega un momento en que la evidencia acumulada es suficiente para actuar, suficiente para confiar, suficiente para comprometerse. El arte está en reconocer ese momento con precisión, ni antes de que la evidencia lo justifique, ni tanto después de que la oportunidad se haya perdido. El juicio calibrado del carácter en el tiempo requiere también la disposición a actualizar. A veces la evidencia nueva contradice el juicio previo.
A veces, alguien que había mostrado señales preocupantes demuestra, bajo presión real, que esas señales eran más superficiales de lo que parecían. Y a veces alguien que parecía completamente confiable muestra, en un momento revelador, una faceta que obliga a revisar todo lo anterior. Ambas actualizaciones son igualmente necesarias y requieren la misma humildad intelectual para ejecutarse. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Porque esta sabiduría sobre el carácter y el tiempo tiene que llegar a todos los que están construyendo algo y quieren construirlo sobre bases sólidas. Hay una práctica que los observadores más agudos del carácter humano comparten, la de registrar, mentalmente o de otra manera, las inconsistencias que observan. No como un ejercicio de desconfianza, sino como una forma de mantener una imagen más precisa y actualizada de quienes forman parte de su vida. Cuando se acumula suficiente información, los patrones emergen con claridad. Y los patrones, no los eventos aislados, son los que revelan el carácter con precisión. Un solo acto de generosidad puede ser una excepción. Un patrón de generosidad mantenido a lo largo del tiempo y en circunstancias diversas es carácter. Un solo momento de deshonestidad puede ser una debilidad circunstancial. Un patrón de deshonestidades repetidas, aunque cada una sea pequeña, es carácter. Esta distinción entre el evento y el patrón es fundamental para evitar tanto el juicio prematuro injusto como la permisividad excesiva ante conductas que deberían preocupar. Los vínculos más duraderos y más valiosos son los que se construyeron con esta conciencia, los que pasaron por suficientes ciclos de la vida para que ambas partes se conocieran en múltiples condiciones, los que sobrevivieron tanto la facilidad como la dificultad y encontraron que el carácter del otro era lo que parecía ser. Ese nivel de conocimiento mutuo, construido en el tiempo y probado en la experiencia, es la base de la confianza más sólida que existe. Y esa confianza es la que permite construir cosas que duran. Llegamos al punto donde todo lo que se ha dicho converge en una sola pregunta, la más importante. ¿Qué haces con este conocimiento? Porque el conocimiento del carácter humano, de sus mecanismos de revelación, de las señales que delatan lo que las palabras ocultan, tiene un propósito que va más allá de la autoprotección. Tiene el propósito de ayudarte a construir una vida más auténtica, más poderosa y más significativa. El hombre que usa este conocimiento solo para protegerse de los demás vive a la defensiva. Y vivir a la defensiva es una forma de prisión. Sí, protégete de quienes han mostrado que su carácter no justifica tu confianza. Pero usa también este conocimiento para identificar con precisión a quienes sí merecen tu inversión, tu tiempo, tu vulnerabilidad. Porque esas personas existen. Y encontrarlas y cultivar esos vínculos es una de las cosas más poderosas que puedes hacer. El conocimiento del carácter humano también te obliga a examinar con qué carácter tú estás apareciendo en la vida de los demás. Porque del mismo modo en que las personas revelan su verdadero carácter, inevitablemente, tú también estás revelando el tuyo. En cada decisión que tomas, cuando crees que nadie mira. En cómo tratas a quien no puede hacerte ni bien ni mal. En si cumples lo que prometes cuando cumplirlo tiene un costo. En si dices la verdad cuando la mentira sería más cómoda. El carácter que construyes en los momentos pequeños y cotidianos es el carácter que tendrás disponible cuando llegue el momento grande. No puedes improvisarlo. No puedes decidir el día de la prueba importante ser alguien que no has practicado ser. Lo que surge en los momentos de presión es lo que se ha construido en todos los momentos anteriores, los visibles y los invisibles, los reconocidos y los olvidados.
Comenta ahora desde qué región del mundo estás viendo este video. Porque esta última reflexión sobre el carácter que construimos merece escucharse desde todos los lugares donde haya alguien que esté decidido a construir algo genuino con su vida. La grandeza del carácter no está en la ausencia de defectos, está en la dirección del movimiento. El hombre de gran carácter no es el hombre perfecto, ese hombre no existe. Es el hombre que cuando reconoce sus debilidades, trabaja activamente para convertirlas en fortalezas. Que cuando ve la brecha entre quién es y quién quiere ser, no la racionaliza, sino que trabaja para cerrarla. Que mantiene una coherencia entre lo que dice y lo que hace no, porque sea fácil, sino porque ha decidido que esa coherencia es lo más importante. La historia recuerda a los hombres por su carácter, no por sus títulos, no por sus posesiones, no por la imagen que cuidadosamente construyeron para ser admirados. Los recuerda por lo que hicieron cuando tenían todo para elegir el camino fácil y eligieron el camino correcto. Por lo que sostuvieron cuando sostenerlo costaba. Por la coherencia entre sus valores y sus acciones a lo largo del tiempo, especialmente en los momentos donde esa coherencia no tenía ningún beneficio inmediato. Eso es lo que se llama carácter en su forma más elevada. Y eso es precisamente lo que este mundo, en toda su complejidad y su crueldad, más necesita y más recompensa a largo plazo. No la astucia sola, no la fuerza sola, no la inteligencia sola. El carácter sólido que integra todas esas capacidades en un ser humano que puede ser visto desde todos los ángulos sin que la imagen cambie. Porque lo que muestras es lo que eres, y lo que eres es lo que construyes día a día, elección por elección, en todos los momentos donde nadie mira excepto tú mismo. Así son los hombres que perduran, así son los que el mundo recuerda, y ahora, la pregunta que queda es si tú serás uno de ellos.